salto y vamos a hablar sobre el sistema digestivo y principalmente los nutrientes que componen los alimentos que participan en esta digestión, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, el objetivo de hoy día es conocer el concepto de nutrición y cuáles son los nutrientes necesarios para el funcionamiento humano. Es importante entender, chiquillos, que todos los alimentos nos entregan distintos nutrientes, ya sea proteínas, carbohidratos, etcétera. Cada nutriente tiene una función específica en nosotros, por ejemplo, darnos energía inmediata, regenerar músculos, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a conocer cuál pertenece a cuál, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de qué es la nutrición, chiquillos, estamos hablando de un concepto distinto a la alimentación, ¿ya? Porque cuando hablamos de la nutrición, estamos hablando de la capacidad de nutrirse, ¿ya? Nutrirse, y esto es a partir de los elementos, perdón, los alimentos, ¿cierto? Que en este caso pueden ser de cuatro tipos, de tres tipos, digo, reguladores, constructores y energéticos, ¿ya? Hay nutrientes, por ejemplo, constructores como las proteínas, ¿cierto? Que construyen tus músculos, los reconstruyen, ¿sí? Ayudan a que si hay una ruptura anteriormente, luego se puedan reconstruir, ¿cierto? Regenerar. Por eso se le llama constructores. Los reguladores, ¿cierto? Son aquellos que obviamente van a ir regulando todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, y tenemos a los energéticos, que son aquellos que nos entregan energía, que puede ser de forma inmediata, chiquillos, o de forma a largo plazo, ¿ya? No es lo mismo que hablar de la alimentación, porque la alimentación, chiquillos, si bien también se basa en nutrirse, ¿cierto? Pero versus la nutrición, la alimentación es la acción y por ende el proceso voluntario que se realiza, ¿sí? A la hora de alimentarse, ¿ya? Uno es como el concepto en general y el otro es la acción, ¿ya? Por lo tanto, hay otros conceptos importantes que podemos revisar acá, por ejemplo, el metabolismo basal. Puede ser que en algunos libros se hable de metabolismo basal, o en algunos lugares les pregunten cuál es el metabolismo basal de, por ejemplo, un niño, supongamos. Y entonces vemos que el metabolismo basal, chiquillos, vamos a ver que es la cantidad mínima de energía utilizada por la célula para mantener los procesos vitales, ¿ya? Eso les puse yo, y eso se refiere a que cada alimentación es vital para el ser humano. ¿Por qué? Porque todos los tipos de nutrientes que nos entregan los alimentos, ¿sí? Le dan un tipo de funcionalidad específica, ¿sí? A cada parte o a cada célula, ¿ya? Por lo tanto, la célula obviamente necesita estar activa, necesita alimentarse, ¿sí? Para inferir, ¿cierto?, en estos procesos vitales como lo son la actividad cerebral y la respiración, ¿ya? Importante entender también y saber y conocer, ¿cierto?, que si nosotros estamos en reposo absoluto, por ejemplo, estamos durmiendo, de cierta forma. Ya, entonces, chiquillos, como les decía, nosotros cuando estamos en reposo absoluto, de cierta forma igual estamos gastando o haciendo un gasto calórico, ¿ya? Por lo tanto, es importante comprender que aunque nuestro cuerpo esté en absoluto reposo, el gasto de energía, ¿cierto? También se da. Entonces luego tenemos algo que llamamos la pirámide alimenticia. ¿Qué es la pirámide alimenticia, chiquillos? Tiene que ver con una guía que nos indica de cierta forma cuáles son los alimentos que debo escoger en mayores cantidades y cuáles no debo escoger, porque de cierta forma no es muy bueno consumirlo en cantidades eh, extremas, digamos. ¿Ya? Hay unos que es mejor consumirlo y hay otros que no son tan buenos consumirlos, ¿sí?
Denme un segundito, chiquillos. ¿Se escucha bien? Que me parece que está la conexión. Sí se escucha. De momento, tía, yo la escucho bien. Sí, ya, súper. Vamos de nuevo. Tía, se supone que está hablando porque no la puedo oír. Ahora no se escucha. Es mejor consumirlos en cantidades más grandes, ¿cierto? Y hay alimentos que no se deben consumir en cantidades tan altas, ¿ya? La pirámide alimenticia, lo que me indica, chiquillos, es, por ejemplo, todos estos alimentos que están acá, ¿cierto? En la cúspide, ¿sí? En la punta de la pirámide, ¿cierto? Podemos decir que son aquellos alimentos o bebestibles que no se deben consumir en tanta cantidad. ¿Por qué? Porque a la larga pueden producir cualquier tipo de enfermedades. ¿Y por qué? En este caso son los azúcares. Y los azúcares, obviamente, si los consumimos en grandes cantidades, nos pueden dar distintas enfermedades, como por ejemplo, que una de las más conocidas, la diabetes, ¿ya? Que en este caso uno de estos tipos de diabetes, ¿cierto? Se produce por el consumo excesivo de alimentos azucarados, ¿ya? Y obviamente tener esta enfermedad no es gracia, ¿cierto? No es algo que sea normal. Te tienes que hacer un tratamiento que es de por vida. Ya tienes que tomar pastillas de por vida, controlarlo, porque si te sales de control, el azúcar tiende a aumentar, a subir demasiado. Por lo tanto, eso te puede llevar a otro tipo de riesgo. Por ejemplo, te puede llegar hasta dar un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, es sumamente importante, chiquillos, los alimentos que nosotros vamos consumiendo, ¿ya? Es sumamente importante. Luego tenemos, Profe, dígame. con el con el bypass gástrico, una cosa así que se hacen cuando tienen diabetes, con eso superan la diabetes, con el bypass gástrico. La verdad de las cosas es que no. Lo que sí hace el bypass y todas estas operaciones, por ejemplo, podemos decir que hay mucha gente que le da esta diabetes de tipo 2, que da principalmente por la obesidad, ¿ya? Entonces, si una persona se opera, no quiere decir que va a superar la diabetes una vez ya la haya dado, la va a tener siempre igual. Lo que sí, cierto, es que probablemente no le den crisis de diabetes y su diabetes esté más controlada. Recuerden que la diabetes, tanto como la diabetes, la hipertensión, son enfermedades irreversibles, es decir, que no tienen cura, pero solamente tienen tratamiento, pero no cura, ¿ya? Y a eso me refiero a que, por ejemplo, puede que una persona obesa, ¿cierto?, tuvo diabetes, le dio diabetes porque comía en exceso muchos alimentos azucarados, ¿cierto? Puede que de un día a otro ella haga un cambio en su vida, ¿cierto? Y diga, yo ya no como más estos alimentos, o simplemente decida hacerse estas operaciones, ¿cierto? Una cirugía para bajar de peso. Puede que ya él pierda la mitad del peso que tenía en un inicio, pero esta enfermedad está en su cuerpo, en su sangre. Por lo tanto, como les decía, es una enfermedad irreversible y al estar en la sangre, obviamente ya no tiene vuelta. O sea, por lo tanto, Constanza respondiendo, independiente que la persona baje de peso, se opere, etcétera, va a seguir teniendo sí o sí la diabetes, ¿ya? Porque, como les digo, es una enfermedad irreversible. Por eso siempre se dice que hay que tener cuidado con que les vaya a dar a los jóvenes, porque es una enfermedad que los va a acompañar durante toda su vida, ¿ya? Profe, Dígame. te preguntaba porque mi mamá tiene diabetes, mi mamá sufre de diabetes. Y a Ya, veces como perfecto. que le dan alzas de azúcar, la Claro. pasa muy mal, por eso le preguntaba. Claro, esa es una de las principales características de la diabetes, ¿cierto? Que
que dan estos como crisis, digamos, que son las alzas de azúcar y también las bajas de azúcar. Ojo, no solamente pueden ser alzas, también pueden ser bajas y ambos producen síntomas bastante complejos para la persona que la padece. ¿Ya? Es como un coma diabético. Claro, exactamente. El coma diabético es cuando les da el alza del azúcar. Pero llegar a un coma diabético y en general es un riesgo, ¿ya? El coma diabético implica un estado de colapso del corazón, del cuerpo en general. Por lo tanto, es muy complejo llegar a esa circunstancia, ¿ya? Hay que tratar de evitarla, ¿ya? Muchas gracias, Connie, Sí. por el aporte. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces chiquillos, seguimos acá con los otros tipos de alimentos, ¿cierto? Bueno, les decía que en esta cúspide están los azúcares, ¿cierto? Luego tenemos a los lípidos, ¿sí? Que de cierta forma, chiquillos, son alimentos que también nos entregan grasas, ¿sí? Pero son este tipo de grasas que son un poco más conllevables, ¿ya? Espérenme un segundito. ¿Alguien tiene un micrófono prendido, chiquillos? No logro descubrir quién. Ahí lo apagaron. Gracias. Ya. Como le iba diciendo, tenemos los lípidos que están en el cuarto nivel, ¿sí? Luego tenemos las proteínas. Luego tenemos en segundo nivel las vitaminas y minerales. Y en primer nivel tenemos los carbohidratos, ¿ya? Esta pirámide alimenticia se supone que en la base no es lo que más tenemos que comer, porque lo que más tenemos que comer no es precisamente los espaguetis, no sé, los fideos, el pan, el queque, no. A eso se refiere que son los alimentos que nos entregan una mayor cantidad de energía instantánea, ¿ya? Cabe destacar, chiquillos, que los carbohidratos son aquellos que nos entregan la energía inmediata, ¿ya? Por ejemplo, si usted, no sé si usted ha notado, pero por ejemplo, aquellas personas que hacen pesas, ¿cierto? Lo que ellos hacen, por ejemplo, antes de ir a entrenar, ¿cierto? Se comen un plato de fideos blancos, ¿ya? Y eso lo hacen principalmente porque necesitan carbohidratos, necesitan energía, ¿cierto? Para poder liberarla, ¿sí? En este caso, bueno, en la actividad física, ¿ya? Entonces, ¿qué son los nutrientes, chiquillos? Y aquí ya nos adentramos en el contenido que vimos primero en el objetivo, ¿cierto? Que vamos a decir que son las sustancias necesarias que están en los alimentos y que sirven para nuestro organismo. ¿De qué forma sirve para nuestro organismo, chiquillos? Espérenme un segundito. Ahí sí. Ya. ¿De qué forma sirve en nuestro organismo, chiquillos? Sirve principalmente en el crecimiento, ¿sí? Ayuda el crecimiento, ayuda también en el funcionamiento de los sistemas, ¿cierto? Para que funcionen de manera más óptima, ¿sí? En la reparación de tejidos, que es una de las cosas que ayuda principalmente las proteínas, ¿cierto? Y obviamente en el aporte de energía calórica, ¿cierto? Que se necesita para realizar cualquier tipo de actividad, ¿ya? Entonces, deme un segundito, espérame. Chiquillos, se escucha un poco mejor, que me puse un audífono ahora. Estoy en un lugar donde hay un poquito de ruido, entonces estoy tratando de evitar que se escuche, ¿ya? Sigamos. Uno de los primeros que yo les hablaba ahora, uno de los primeros ciertos nutrientes tiene que ver con los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos son importantes porque nos entregan, como yo les decía, energía inmediata a nuestro cuerpo, ¿ya? Fideo, arroz, pan, etcétera, ¿sí? Acá les puse que están formados por
monosacáridos, que son su unidad más pequeña. Así se llama la unidad pequeña de los carbohidratos, monosacáridos, ¿sí? No es una de las cosas que más que es relevante con respecto a esto, pero se los coloqué igual, ¿ya? Tenemos que existen carbohidratos que son más simples en composición, ¿cierto? Y otros que son más complejos en composición. Los más simples en composición son la glucosa y la sacarosa, y los más complejos son la celulosa y el almidón, ¿ya? ¿Por qué son importantes, chiquillos? Bueno, como yo les he mencionado en varias ocasiones, son la principal fuente de energía inmediata y principalmente también ayudan a la regulación o mantención, ¿cierto?, de una temperatura corporal. Y de cierta forma también ayudan a la digestión, ¿ya? ¿Y por qué ayudan a la digestión, cierto? Porque de cierta forma proporcionan sustancias y fibras que ayudan, ¿cierto?, al proceso digestivo, ¿ya? Luego tenemos acá los lípidos, ¿sí?, que yo les mencionaba que de cierta forma son buenos para nuestra salud, pero tampoco hay que consumirlo en exceso porque, bueno, obviamente como todo, consumir cualquier cosa en exceso hace mal, ¿cierto? En este caso, los lípidos también nos entregan energía, ¿ya? Pero no es inmediata como es la de los carbohidratos, sino que es un poquito más lenta, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que los lípidos, la gran mayoría, está compuesto de origen vegetal, ¿ya? Vienen de los vegetales, la gran mayoría, excepto las carnes rojas, ¿ya? También podemos decir que los lípidos, chiquillos, nos entregan de cierta forma ácidos grasos esenciales para el crecimiento, ya sobre todo en la etapa que están ustedes, que es una etapa netamente de crecimiento, ¿cierto? Ayuda al funcionamiento de los tejidos, ¿sí? Tenemos entre los lípidos más importantes el pescado, ¿cierto?, que contiene omega 3 y omega 6, que son uno de los más importantes porque ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares. Y cuando hablo de enfermedades cerebrovasculares, estoy haciendo referencia a aquellas enfermedades que atacan directamente al cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio ataca directamente al funcionamiento pulmonar y del corazón. Obviamente, paro respiratorio, cardio, corazón, respiratorio, respiración, pulmones, ¿cierto? Y en este caso es cerebrovascular, ¿sí? Tiene más relación con cualquier cosa que pueda dañar el cerebro, cualquier actividad inusual, ¿ya? Otra cosa importante, chiquillos, que, bueno, les decía que la gran mayoría de los lípidos son compuestos de origen vegetal, pero obviamente también tenemos de origen animal, que son los siguientes: la mantequilla, la leche entera, las grasas de carne o las mismas carnes, ¿cierto? Las cecinas y la yema de huevo. Y obviamente de origen vegetal vamos a encontrar los aceites, ¿sí? Ya sea el aceite normal o el aceite de oliva. Yo no sé si ustedes han visto en los envases del aceite que no dice solo aceite, sino que dice aceite vegetal, ¿ya? Las paltas, aceituna, almendra, maní, etc. Todos los frutos secos, chiquillos, también son considerados lípidos, ¿sí? Nos entregan energía, pero no es inmediata, pero tampoco podemos comerlos en cantidades gigantes, porque de cierta forma igual nos entregan grasa al cuerpo y eso también, como les decía en el caso anterior, no es beneficioso, ¿ya? Luego tenemos las vitaminas. Obviamente que las vitaminas las encontramos principalmente en la fruta, verdura, etcétera, ¿ya? Nos ayudan principalmente a regular. Esa es la función de las vitaminas, chiquillos, reguladora. Regulan cada proceso, ¿sí? Evitan, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina C de la naranja, el limón, etcétera, evita que nosotros podamos contraer algún resfriado, ¿cierto? Y lo más importante es que ayudan a mantener, digamos, gran parte de nuestros organismos saludables, por ejemplo, la vista, la piel, los vasos sanguíneos, los tejidos, ¿ya?
podemos decir que las vitaminas, chiquillos, aportan gran cantidad de cosas positivas, ¿cierto?, a nuestro cuerpo. Aportan grandes cosas positivas a nuestro cuerpo, ¿ya? Otra cosa que también es relevante, chiquillos, que estas vitaminas, ¿cierto?, son fundamentales para el crecimiento, ¿ya? Insisto, ustedes están en pleno crecimiento aún, entonces es necesario también que consuman frutas y verduras, porque obviamente son vitales para que ustedes sigan creciendo y se sigan desarrollando, ¿ya? Porque están en una etapa que lo requiere, como es la pubertad, ¿ya? Entonces, y bueno, aquí le había colocado que nos brindan protección y defensa al organismo ante la infección. Es el ejemplo que les daba con respecto a la vitamina C, ¿ya? Luego tenemos, chicos, las proteínas, ¿sí? Primero que todo tenemos que decir, vámonos a lo conceptual, que son polímeros, macromoléculas que están formados por la unión de muchas moléculas pequeñas, ¿ya? ¿Cuál es la unidad estructural de la proteína? Son los aminoácidos, ¿ya? Sí, Joaquín, todos están en la fase de la pubertad, ¿ya? Ya, perfecto. Santiago, el yogur con mora sí hace bien, obviamente porque el yogur es un tipo de lípido que sí ayuda, ¿cierto?, al crecimiento, y obviamente las frutas también. Quizá a veces no te hace tan bien porque lo comes en exceso, quizás, comes mucho de esa porción, y quizá por eso te hace un poquito mal, te duele un poquito la guatita, quizás, no sé. Esa podría ser una de las causas, o también otra causa podría ser que, no sé, el yogur esté en mal estado o la fruta esté en mal estado, ¿ya? O puede ser que tú antes de comer eso hayas consumido algo que estaba en mal estado y te haya dejado de cierta forma el estómago sensible, ¿ya? Volviendo acá, chiquillos, ¿por qué es importante consumir proteínas o incorporar proteínas a nuestro organismo? Principalmente porque nos brindan protección y defensa al organismo. También de cierta forma controlan y regulan estos procesos metabólicos, transportan sustancias y permiten la contracción muscular. Y esto es súper importante porque es una de las principales características con que se conocen las proteínas, ¿ya? Que tiene que ver con la regeneración de los músculos, ¿sí? Los alimentos, chiquillos, que contienen mayor cantidad de proteínas, podemos decir que hay de dos tipos, de origen animal y de origen vegetal, ¿cierto? Los de origen animal podemos encontrar la leche, el yogur, queso, quesillo, huevos, carne, etc. Y de origen vegetal, poroto, garbanzo, lenteja, arveja y soya, ¿sí? Que son, la gran mayoría son como, podemos decir que son legumbres, ¿ya? Entonces aquí, como yo les mencionaba en un principio, existen clasificaciones de estos alimentos según la función que van a tener. La clasificación de los nutrientes, sí, pueden ser constructores, energéticos, reguladores o complementarios. Tenemos que los alimentos constructores principalmente son las proteínas y obviamente ayudan a reparar los tejidos, los músculos, la piel, etc. ¿Ya? Podemos encontrar carnes, legumbres, lácteos, huevos, etc. Alimentos reguladores o protectores, obviamente vamos a encontrar a las vitaminas, ¿cierto? Los minerales, el agua también, chiquillos. El agua, si bien no es considerado un nutriente, sí, importante eso, no es considerado un nutriente, pero sí se considera dentro de la pirámide alimenticia como la base de la pirámide, ¿ya? Porque el agua ayuda a regular todos los procesos, chiquillos, que existen en nuestro organismo, ¿ya? Luego tenemos estos alimentos energéticos, ¿ya? Que principalmente los podemos encontrar en carbohidratos y lípidos, que son los que nos iban a proporcionar, obviamente, como dice la palabra, energéticos o enérgicos, ¿cierto? Nos van a proporcionar la energía inmediata o energía a largo plazo, ¿ya? Entre ellos podemos encontrar panes, cereales, arroz, etc.
Y los alimentos complementarios, que son esos alimentos que nosotros comemos por gusto, que no son muy necesarios para nuestro cuerpo, encontramos todo lo que tiene azúcar en abundancia, ¿ya? De cierta forma también nos aportan carbohidratos, pero aportan en más cantidad azúcares que carbohidratos, ¿ya? Chiquillos. Denme un segundo. Ahora sí, quisiera saber si existe alguna duda o consulta de lo que acabamos de revisar hoy día. Si le da vergüenza hablar por micrófono, escríbalo en el chat. Yo no tengo problema en responder. Profe, sí, Ya. me tomo una bebida energética, pero no me afecta la energía, aún me daña el sistema. Ajá, ya mira. Lo que pasa con las bebidas energéticas, Joaquín, es algo bien controversial, porque se supone que son bebidas que tienen ciertos componentes que te hacen dar energía, pero a la larga lo que afecta principalmente con esta bebida energética es el tema del azúcar, ¿ya? Tienen mucha cantidad y grandes cantidades de azúcares, por lo tanto, obviamente, eso de cierta forma impide. Puede ser que te dé energía, sí, pero a la larga tú te puedes dar cuenta que eso no va a ser positivo para tu cuerpo, ya no va a ser favorable porque la cantidad de azúcar que estás consumiendo dentro de cada energética es alta, ¿ya? De hecho, una lata de energética puede tener las mismas calorías, ¿cierto? Que, no sé, una lata de Coca-Cola, de estas pequeñas, la misma cantidad de azúcares, ¿ya? Entonces no es muy confiable, digamos, de cierta forma, para poder adquirir energía, tomar energética. Yo creo que lo mejor y lo más sano, ¿sí? Es de cierta forma, si me tomo una a las miles, no, una a las miles no. Pero si tú tomas constantemente energética para tener energía, obviamente, eso te puede provocar algún daño, porque primero tiene alta cantidad de azúcar, ¿sí? Espérenme un segundito. Primero tiene alta cantidad de azúcar, y segundo, al fin y al cabo, lo que tú estás consumiendo se supone que acelera de cierta forma tu corazón, ¿ya? Profe, No sé si ustedes han escuchado de algunos casos en donde hay personas que han muerto por el consumo energética, pero es porque se han tomado 2 o 3 energéticas en un rato, al hilo, ¿ya? profe, Dígame. que usted corríjame, pero creo que si tomáis mucha energética, después vais a tener como una dependencia, y si no tomáis, te vais a sentir como nunca con energía. Exactamente, súper bien, Santiago. ¿Santiago? Sí, exactamente. Sí, porque lo que contiene la energética, que es la taurina, es casi como la nicotina del cigarro, ¿ya? Produce dependencia. No podemos decir que es una droga, pero podemos decir que tiene componentes que producen dependencia, ¿ya? Que uno la consume tanto que al final se hace dependiente de eso. Por ejemplo, hay personas que si no se toman una energética, sienten que están cansados y todo, y eso que han dormido bien, han comido bien, pero si no tienen este elemento que es la bebida energética, sienten que como que no están funcionando de manera más adecuada, ¿ya? Entonces, por eso también es importante, ¿sí? Evitar el consumo de energéticas, porque al fin y al cabo, como bien dice ahí el compañero, puede provocar una dependencia, ¿ya? Súper, chiquillos. ¿Existe alguna otra duda o consulta? ¿No? ¿Duda o consulta? Ya. Hoy día voy a hacer lo posible, todo lo posible, por enviarles el PowerPoint, ¿ya? Para que quede todo claro y puedan hoy mismo pasar la materia en el cuaderno, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos estamos viendo ya la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Chao, Adiós. chao. Adiós, Chao, profe. Joaquín. Chao a todos, nos vemos.